Buenos días. Muchas gracias, Alan. Describiste una escena que para mí fue esencial en mi propia vida. Una vez que yo me ofendí con alguien y luego lo ofendí, porque pues soy de Chihuahua, ¿verdad? Digo. Y precisamente en un tiempo a solas con el Señor me dijo: hey, ¿qué pasó? No, pues ese tipo nefasto que merece que lo tengas a fuego lento, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? Lo bueno de pelearte con Dios es que siempre va a ganar Él. Sí, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han peleado con Dios? ¿Sí? Ajá, ¿cuántos han ganado? Ninguno, gracias a Dios. Ok, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy algunas dinámicas pastorales en el reino de Dios, porque nuestra labor de cuidado, de instrucción a las ovejas tiene que ver totalmente con el reino. Y tengo aquí un montón de apuntes y cosas y espero poder decirlo de una manera coherente. Así que déjeme empiezo con la primera parte, ¿verdad? Si es que la encuentro, Dios mío de mi vida, ¿dónde dejé eso? Válgame, mis apuntes se me fueron. Permítame. Sabe que la Biblia dice, bueno, no la Biblia, pero la experiencia dice que el diablo se mete a la iglesia o por el cuerpo de ancianos o por el sistema electrónico. De alguna manera se va a tratar de colar. Entonces, ya lo encontré. El problema o el desafío que tenemos nosotros al trabajar con nuestra vida y con la vida de otras personas es que nadie venimos de un vacío. Todos venimos de un trasfondo, de una cultura, de una mentalidad, ¿sí? Y cuando nacemos de nuevo, cuando tomamos esa decisión de seguir a Cristo, de rendir nuestra vida, y nacemos de nuevo y por dentro somos un hombre nuevo, pero nuestra mente no cambia. O sea, nuestra mente necesita ser renovada. O sea, aunque hay un cambio de rumbo, toda la acumulación de criterios y de ideas sigue presente. Y déjenme se los muestro en la Biblia. Si nos vamos nosotros al libro de los Hechos, capítulo 1, todos conocemos el pasaje muy famoso, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Todos esos 40 días fueron días de gloria para los discípulos, de misterio. De repente Jesús se les aparecía en algún lado, ¿verdad? A mí me encanta la escena en la orilla del mar de Galilea. Los muchachos salen a pescar, no les va bien, y luego Jesús llega y les dice: echen la red por el otro lado de la barca. La echan, se llena de peces, se dan cuenta que es el Señor. Pedro, mi apóstol favorito, ¿verdad? Se lanza al agua, ¿verdad? Llega a la orilla y encuentra al Jesús resucitado de la gloria haciéndole desayuno a los muchachos. Dios es un misterio, ¿verdad que sí, familia? Digo, yo me lo esperaría ahí glorioso, ¿verdad? Rodeado de ángeles. No, les está cocinando desayuno y tiene preparado una escena con Pedro para sacarlo de los efectos de lo que él hizo unas semanas antes cuando negó a Jesús. Qué increíble, qué tipazo es Jesús, ¿sí? Digo, se lo digo en mexicano para que me entienda. Qué tipazo de hombre es Jesús. Nunca he conocido a nadie como él. Yo no sigo a Jesús porque yo soy buena gente. Sigo a Jesús porque no conozco a nadie que le llegue a los talones, ¿verdad? Y así somos todos nosotros. Los cristianos a veces desilusionamos. Jesús nunca desilusiona, ¿verdad, iglesia? ¿Sí? Los cristianos a veces ofendemos, el Señor no ofende. Y el asunto es que aquí está con sus discípulos después de 40 días de estarles enseñando acerca del reino. Así lo dice el pasaje, ¿verdad? En Hechos 1, versículo 3 dice: se les presentó con muchas pruebas indubitables durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Pero todos nosotros tenemos un filtro cultural, ¿verdad? Entonces los discípulos, después de que Él les dice que van a ser bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, entonces le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, el Cristo resucitado, 40 días enseñándoles los misterios del reino, y ellos todavía lo ven a través de su filtro cultural, que era: Dios va a volver a levantar un reino como el de David, vamos a eliminar a los romanos, Israel va a volver a ser una gran y poderosa nación. Ellos no se sacaban eso, ¿sí? Y así nos pasa a todos nosotros. Y ahí precisamente reside el trabajo que nosotros tenemos. Y a mí me encanta porque le preguntan eso a Jesús, y mucha gente entendemos la respuesta de Jesús como que les dijo no, pero no les dijo no, les dijo así no. Porque el reino sí viene, solo que no viene de la manera que tu filtro cultural te lo está diciendo, viene de una manera diferente. ¿Sí? Ayer mencioné en la plática que el trabajo del reino de Dios, el avance del reino de Dios, no es en circunstancias externas, es en corazones de hombres. Sí, por eso el avance del reino es Mateo 28:18. Vayan y hagan discípulos, porque uno por uno el reino de Dios se va metiendo en el corazón de los hombres, y luego metiéndose este gobierno de Dios en el corazón del individuo, luego a través de ese individuo Dios afecta el mundo que le rodea, ¿verdad? La demás gente que le rodea, el ambiente de la oficina donde trabaja y muchas otras cosas. Pero el trabajo del reino es en el corazón de los hombres, porque circunstancias perfectas nunca resuelven nada. Y sin embargo nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos solución de circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestro filtro cultural. ¿Me explico? Digo, si usted escucha las oraciones de la mayoría de nosotros los creyentes, la inmensa mayoría del tiempo, todas tienen que ver con asuntos temporales. ¿De dónde viene eso? No es mi afán de ninguna manera ofender, pero viene porque somos una nación católica. Y el católico solo entiende a Dios en aras de las necesidades temporales, y se acerca para pedirle ayuda, para reducir el sufrimiento de la vida, para resolver algún problema. Y estas no son cosas malas, pero es un límite muy estrecho dentro de la cultura latinoamericana, que nosotros solo concebimos de Dios como el resolvedor de nuestras circunstancias negativas. Esto está marcadísimo. Digo, piensa, por ejemplo, tú vas a un funeral, todo el mundo habla palabras que son puras mentiras, ¿verdad? Ay, ya se fue a un mejor lugar, ¿verdad? Y está mejor que nosotros. Son puros rollos que la gente tira. La gente jamás piensa en la eternidad, ¿sí? Tú hablas, por ejemplo, ¿alguien aquí se sabe el credo? ¿Sí? El credo es absolutamente correcto doctrinalmente, ¿sí? Deberías de volver a memorizarlo. Pero el credo habla de la resurrección de los muertos, y tú le hablas a una persona en nuestro país que cree en Dios y le pide a Dios, y la idea de la resurrección o de la eternidad es totalmente ajena. Su único concepto de Dios es el concepto idolátrico que vemos en todos los diferentes lugares de la Biblia y en las culturas del mundo, de que yo me acerco a esta figura divina para que me resuelva estos problemas temporales. Y luego te conviertes a Cristo y tu cabeza sigue funcionando igual. Y tu único entendimiento de la fe es cómo resolver una situación, cómo salir adelante de un matrimonio, cómo resolver un problema financiero, repito, no son cosas malas. Pero si tú te limitas a eso, tú no has entrado al reino, porque tú estás operando todavía en la mentalidad de lo pasado. Entonces cambió a quién le pides, pero no ha cambiado lo que pides. Voy a repetir eso, y lo debes de escribir en algún lado, ¿verdad? Porque cambia a quién le pides, pero la maravilla de la conversión y del nuevo nacimiento es que ahora cambia lo que pides. Ya no amas las cosas que amabas, ya no buscas las cosas que buscabas. ¿Por qué? Porque te cambiaron el corazón. Sí, porque renaciste y tu corazón ahora tiene otros apetitos que antes no conocías. Así que
encontramos que los discípulos de Jesús, al igual que los discípulos que estamos aquí presentes y aquellos que nosotros cuidamos, ¿verdad? Todos tenemos este mismo desafío de salirnos de la estructura o del marco cultural que nosotros tenemos para descubrir la realidad del reino, no nuestra versión de cómo debe ser el reino. Y tú lo ves, ¿verdad? Digo, alguien dijo una vez hace años, nos dijo, dice, los judíos agarraron el evangelio y lo convirtieron en una comunidad, y los griegos agarraron el evangelio y lo convirtieron en una filosofía, ¿verdad? Y los europeos lo agarraron el evangelio y lo convirtieron en una cultura, y los americanos agarraron el evangelio y lo convirtieron en una empresa. ¿Por qué? Porque así es. Digo, hay gente, por ejemplo, hay amigos americanos míos, hay gente que yo valoro mucho y tiene una tremenda unción de profecía y está profetizando, tremendo es Dios, y siempre terminan con el dinero. Siempre tienen que hablar del dinero. No hay profecía donde no terminan de hablar y el Señor va a dar dinero. Y yo digo, cállate, eso no vino del Espíritu, eso vino de donde tú vives en Texas, mano, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Y los mexas también tenemos lo nuestro. Nosotros estamos profetizando y luego hablamos de la siguiente comida que vamos a comer, ¿verdad? Porque lo que nos importa a los mexicanos es comer bien, ¿o no? ¿Sí? Pequeña lección doctrinal, teológica, escatológica. El rapto viene a México 6 meses antes del resto del mundo. ¿Sí sabe por qué? Nosotros vamos a preparar los alimentos para las bodas del Cordero. ¿Quién más? Ni modo que los alemanes, ¿verdad? O los ingleses con un pie de riñón, qué horror. Esos van a ser, pero para el infierno, ¿verdad? Bueno, perdón, no me quiero desviar. El asunto es que, entonces, el desafío es la renovación de nuestro entendimiento, pero no en un sentido moral, aunque obviamente la moralidad va incluida. Romanos 12:1 dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Esta es tu adoración inteligente. Si tú te vas a Colosenses, en la lista del progreso espiritual, empieza primero con los pecados groseros visibles de la inmoralidad sexual, etc. Obviamente, una conversión genuina afectará tu moralidad. Pero la renovación del entendimiento que estamos buscando no tiene que ver precisamente ni principalmente con un cambio de moralidad, sino con un entendimiento de dimensiones a las cuales ahora tenemos acceso y antes no teníamos. Porque antes estábamos, según Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No teníamos acceso al Espíritu Santo, no teníamos acceso a Dios. Por eso yo no me molesto, aunque casi, cuando gente que no conoce a Cristo habla de oración. Ellos que no pueden orar. Digo, sí pueden orar, pero no tienen derecho. Si Dios de alguna manera atiende su oración, no es por ningún pacto. Como diría Jonathan Edwards, es por el mero capricho de Dios, que en un dado momento Él pueda hacer algo, como lo hace por los animales del campo o las flores, ¿verdad? Pero ese ser humano que está sin Cristo está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y hablar de oración, pues no puede. ¿Sobre qué base? ¿Me explico? Entonces, por esa razón es tan importante el trabajo nuestro de cambiar la mentalidad. Mire, déjeme le comento un detalle adicional. A menos que tú estés completamente convencido de lo totalmente inaceptable que tu vida pasada era a Dios, nunca experimentarás la plenitud de la herencia que ahora tienes en Cristo. Mientras tú te aferras a que ciertas cosas que tú tenías no eran tan malas y sí de alguna manera eran útiles, eso te privará de experimentar toda la riqueza que Dios tiene. Por eso yo estoy convencido que se necesita ser un gran pecador para llegar a ser un gran santo. Ahora, eso no significa que tienes que ir y hacer groserías. Simplemente necesitas abrir los ojos y ver que todo lo que tú tenías, aún lo que parecía bueno, estaba contaminado. Todo. Y nada más requería tiempo y oportunidad para acabar de podrirse. ¿Me explico?
Romanos 3 es muy claro. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Todos se han hecho inútiles. Dice, absolutamente. Entonces, esto parece algo, ay, vean las caras que me están poniendo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, sí, mi mamá no crió un niño tan malo, ¿verdad? Pero todo estaba contaminado. Y cuando lo entiendes, te puedes despojar del pasado para entrar en tu glorioso futuro en Cristo. Pablo dijo, lo que para mí era ganancia, lo que yo consideraba que eran mis méritos, mis puntos fuertes, los considero estiércol. Son las palabras precisas del pasaje. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Entonces hay un quiebre absoluto de antes de Cristo y después de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas de nuestras vidas están atoradas, y de las vidas de los miembros de nuestras iglesias están atoradas porque hay un aferrarse de alguna manera a que algo del pasado todavía me define. Y sabes que el pasado no me define, me define Cristo. Si tu pasado es malo, y yo he tratado con mucha gente con un pasado trágico, pues todos tenemos un pasado duro en alguna medida, ¿verdad? ¿Sí? Pero el pasado no me define, Cristo me define. El problema viene cuando tu pasado tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque si te aferras a eso, también te priva. Entonces, este cambio de mentalidad del reino es vital. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y les voy a pasar varios pasajes y ya los van anotando y ya ustedes los pueden estudiar a fondo después. Primera de Corintios 4:19 dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ese es un pasaje que sacude, ¿verdad? Porque hay mucha palabra, hay muchas explicaciones, pero la realidad es que Jesús y la primera generación de creyentes presentaron el evangelio, dice, no con sabiduría, no con palabras de humana sabiduría, sino con la manifestación del Espíritu y de poder. Y luego Pablo dice una cosa, dice, para que la fe de ustedes no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Eso me hace impresionante. ¿Sí? Nosotros entonces queremos ver esa dimensión donde la vida de Dios y el poder de Dios se hace manifiesto. Escúchame bien, hay una tendencia en todos los seres humanos a ir reduciendo y eliminando los aspectos sobrenaturales del evangelio, pero no puedes. Si tú eliminas la dimensión sobrenatural del evangelio, tú tienes que quitarte el evangelio, porque el evangelio empieza con lo sobrenatural, tanto en toda su historia como en tu historia personal. ¿Sí? Simple y sencillamente, si tú no has experimentado el milagro sobrenatural de nacer de nuevo, que es un milagro imposible porque Dios literalmente te da un espíritu totalmente nuevo, eso es sobrenatural. Si tú no tienes en tu propia experiencia algo que no tiene otra explicación más que el nuevo nacimiento sobrenatural de Dios, entonces todavía no entras en la riqueza de la salvación. ¿Me explico? Entonces, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a ver un poquito más de eso. Me encanta Romanos 14, un pasaje donde había un conflicto sobre la cuestión de ciertas reglas, y el apóstol Pablo le escribe a la gente, porque unos decían que hay que comer puras verduras, otros decían hay que comer carne, unos decían que hay que guardar el sábado, otros decían todos los días son de Dios, ¿verdad? Y Pablo dice, no hay bronca. Cada uno esté convencido en su propia mente. Él no se pone a disputar sobre el tema. Que si tú quieres ser sabadista, dale, sirve a Dios el sábado con todo el corazón. Y que tú quieres usar velo, póntelo, ¿verdad? Yo he tenido gente en mi oficina que usaba velo, y al ver la devoción de esa persona a Cristo, yo jamás le pediría que se lo quitara. Ahora, yo no se lo voy a poner a nadie, pero esa persona lo hacía por el Señor. Estaba convencida en su mente, y quitarle eso sería un pecado de mi parte.
¿Me explico? Entonces, pero había este conflicto de reglas y Pablo dice en Romanos 14, versículo 17, el reino de los cielos, el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, no es reglas de este tipo de aquello, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, con ese solo versículo nos pudiéramos quedar el resto del Congreso. Porque esos tres elementos son una bomba atómica. Nada más menciono la palabra justicia. Justicia, que en el idioma griego es dikaiosune, en el hebreo es tzedek, es una palabra que no existe en español. Es un vocablo y un concepto que no existe en nuestra cultura. ¿Sí? Y la razón de ello es una palabra que existe en inglés, righteousness, en alemán, gerecht, pero no existe en español. Y la razón que no existe una palabra es porque no existe el concepto. Porque los vocabularios de los pueblos se definen en base a los conceptos que manejan, ¿verdad? Digo, les doy un ejemplo. En inglés hay básicamente dos palabras para cerros, ¿verdad? Hill y mountain. En español hay como 40. ¿Por qué? Porque nuestros países están llenos de cerros. Cerro, loma, montaña, collado, ¿verdad? Y le puedes seguir. Los conceptos forman el vocabulario. Nosotros, por ejemplo, tampoco tenemos una palabra para accountability, que es el proceso o la responsabilidad de rendir cuentas a otros. No existe la palabra porque no existe el concepto. Ahora, justicia, que es un concepto central en la Biblia, realmente es una muy pobre traducción. Yo me acuerdo hablando con gente inconversa sobre el tema y le digo, a ver, gente bilingüe inconversa, me acuerdo uno en particular, le dije, ¿verdad que la palabra justicia y la palabra righteousness no tienen nada que ver una con la otra? No dice, no tiene nada que ver. La palabra righteousness en inglés, automáticamente tú sabes que estás hablando de algo conectado con Dios, de una pureza interna, de una motivación pura que no existe humanamente. Siempre que se menciona la palabra righteousness, de alguna u otra manera tiene que ver con algo divino. Está hablando de una derechez interna que solo Cristo produce. Y lo ves a lo largo de toda la Escritura. Digo, si tú te vas a Deuteronomio, que es un libro magnífico, que me encanta, ¿verdad? Habla de todas las cosas que causaban que el pueblo fuera derecho ante Dios. Y la Biblia dice, Dios ama la justicia. Porque Él es derecho por dentro. En Él no hay despropósito alguno. No hay ninguna cosa oscura ni sucia. ¿Me explico? Es gente que, mire, simple y sencillamente, ayer llego yo al aeropuerto en la mañana y va Carlos conmigo para pagar el boleto de estacionamiento y hay un montón de billetes colgando de la máquina. Como que alguien metió uno de 500 y no se esperó por el cambio. Y ahí está el billete. Y pues, ¿qué hacemos? Pues agarramos el dinero y nos lo metimos a la bolsa. Gloria a Dios, ¿verdad? No. Voltea con su vecino y dile, arrepiéntete, pecador. Y ahí vamos buscando un guardia por todo el aeropuerto para decirle, alguien dejó este dinero, es esta cantidad, por si alguien viene y busca el dinero, porque le diga la cantidad para que usted sepa que es de esa persona. Pero antes de Cristo, pues, wow, gloria a Dios, ¿verdad? Ya con esto me como una buena torta. El asunto es, ¿por qué haces eso? Yo recuerdo un amigo mío, se llama Diego, y misionero, y me platica que cuando estaba pequeño, su papá, su mamá, dice que no eran cristianos. Dice, llegaron a una tienda, un 7-Eleven, ¿verdad? Antes de ir a la casa y compran X cosas y ya se van a la casa. Y cuando llegan a la casa, el papá voltea y se fija que su hija se está comiendo un dulce. Dice, ¿dónde sacaste ese dulce? Está hablando de un dulcecito de 30 centavos, de 50 centavos. Y la niña, ¿lo agarraste en la tienda? Sí. Y le dijo a Diego y a su hermanita, se van caminando a la tienda que estaba como 1 kilómetro y pagan el dulce. Ahora, nosotros somos mexas. Ay, un dulcecito, te hubieras traído varios, mi vida. Porque nosotros no conocemos justicia.
Y el reino de los cielos produjo en los primeros discípulos una justicia que el único pueblo del mundo que busca justicia, que son los judíos, se quedaron asombrados. O sea, tú búscalo en Romanos capítulo 9, dice, solo los judíos buscan justicia. El resto de los pueblos buscamos qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Un poco de placer, una vida a gusto. Los romanos, con toda su filosofía y con todo el derecho romano, etcétera, los judíos los llamaban perros. ¡Oh, qué feo! ¿Por qué? Porque buscaban lo mismo que busca un perro. Comida, bebida, un poco de sexo, un poco de placer, un poco de protección de los elementos. Solo los judíos buscan ser derechos ante Dios. Dice, pero lo buscaron mal. Quieren establecer su propia justicia en vez de recibir la que Dios da. Y luego vienen estos nuevos creyentes, estos creyentes, ¿verdad? Que ninguno de ellos es así un erudito entre los judíos, y manifiestan una justicia que los judíos nunca habían visto. Están apedreando a un hombre y se pone a orar por los que lo están apedreando. O sea, ¿quién se imagina semejante locura? Ahí está Saulo de Tarso ardiendo en celo religioso contra estos herejes, ¿verdad? Aprobando de que maten a pedradas a Esteban, y él está sangrando, su cráneo abierto, ¿verdad? Ya le falta la mitad de su dentadura por las pedradas, y clama al cielo y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Nunca había visto nada semejante. Nunca se repuso de eso. ¿Cómo te repones de algo así? Toda su rectitud judía quedó como basura frente a la oración de ese joven. Eso es el reino de Dios. Eso el mundo nunca lo ha visto. Yo no quiero pedirle a Dios que me dé cosas que el mundo busca para demostrar que yo también. Eso me hace hasta una grosería para Dios. Porque el reino de Dios son cosas que el mundo no sabe que existen, y sin embargo las necesita. Y anda buscando lo que no sabe qué. Me explico, pero cuando nosotros queremos usar los poderes de la oración, de la fe, para que Dios nos dé lo que el mundo tiene, no, mis amados. Nosotros ya no pedimos lo que antes pedíamos, porque ya no queremos lo que antes queríamos. Ahora, como decía Jonathan Edwards, quiero ser santo, quiero ser puro, con una justicia divina adentro de mí. Y lo he visto suceder en gente. He visto a muchachos, me acuerdo tanto, fueron al cine un grupo de muchachos y se sentaron todos adelante porque ya estaba medio lleno. Y ellos fueron a una película que era como de historia y de guerra, y se les hizo, pues esta no es problema, ¿verdad? Y nada, que era la famosa película de Troya de hace un montón, donde Brad Pitt ahí encuerado, ¿verdad? Y todo el rollo. Y cuando ven eso, todos los muchachos se hicieron así, al unísono. Y yo dije, sí, esto es el reino. Esta pureza que nadie les tuvo que decir, que nadie se los impuso, que lo traen metido adentro. Un muchacho sentado en su salón de clases que no copiará a los demás, que prefiere reprobar que copiar. Yo, eso. Esa es la justicia del reino, esa es sobrenatural. Esa nuestro continente la necesita desesperadamente. Somos un continente corrupto, robamos y lo robamos más. Siempre a todos los niveles. Y nos quejamos de los gobernantes, pero como un día dijo una señora, me acuerdo, dice, estaba quejándose contra los gobernantes y de repente como que recapacitó, dijo, válgame, pero si yo tuviera el puesto yo haría lo mismo. No, le digo, pues usted, como dice el dicho, no me den, nomás pónganme donde hay, ¿verdad? El reino de Dios es justicia y paz, pero la paz que Cristo da, y gozo. Hay muchos cristianos que no se les nota mucho gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente todavía está pidiendo a Dios lo que siempre han pedido y no está sucediendo, y están frustrados y no hay gozo. ¿Sí? No saben el secreto de estar contento, sea cual sea mi situación. Tenga mucho, tenga poco, yo he aprendido a estar contento. No dice conforme, dice contento.
cualquiera que sea mi situación. Yo me acuerdo cuando nosotros primero nos convertimos, pues nuestra mentalidad era muy sencilla, ¿verdad? Bueno, para empezar éramos lo que se llama estudiambres. ¿Sí entienden lo que es un estudiambre, verdad? No hay dinero. Entonces, nuestra mentalidad, nuestro entendimiento de la vida era: no hay dinero, gloria a Dios, es día de ayuno. Y es súper fácil ayunar cuando no hay comida en la casa. Y nunca lloramos uno de esos días. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba en el reino, estaba en otra dimensión. ¿Sí? Es como Jesús cuando le preguntan: ¿quién pecó, ese hombre o sus padres? Y Jesús dijo: no sean bestias, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Bueno, esa es una paráfrasis mía, ¿verdad? El reino de los cielos, entonces, es una dimensión donde se nos da acceso a lo que el mundo no puede ni siquiera ver ni imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación, en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿por qué diantres estamos nosotros clavados en lo que todo mundo ya conoce, cuando Dios nos tiene preparado un universo de revelación, de cosas extraordinarias a los cuales el mundo no tiene acceso, pero nosotros sí? ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es en la renovación del entendimiento espiritual. Déjenme le menciono algo acerca de este entendimiento, si me acompaña a Romanos 12:2, ¿sí? Y el pasaje que todos conocemos: no se conformen, no se acoplen, no se adapten a este siglo, sino transfórmense. ¿Cómo? Por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, para que experimenten, para que validen cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que ustedes puedan llegar a experimentar qué es lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. A Dios le gustan cosas muy diferentes a las que nos gustan a veces a los seres humanos. Pero me llama la atención el siguiente versículo, porque nos da una aplicación inmediata de esto que está hablando. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre ustedes no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No conforme a su abolengo, no conforme a su carrera, no conforme a sus capacidades de negocios, conforme a la medida de fe que Dios le dio. Esto es lo que te mide, esto es lo que te define. Cuando quieres entender quién eres, no te metas en los rollos de tu identidad. ¿Y cómo se llaman ahora que los enegramas, verdad? Y que yo soy una combinación de 7.8 con 19, ¿verdad? Y todo ese rollo. No, olvídate de todo eso. Se conforme a la medida de fe. Y luego empieza a describir todas las diferentes operaciones de dones del Espíritu. Dice: así entiéndete a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú ya estás en esta dimensión. ¿Por qué te quedas en aquella? Bueno, en mi tiempo no eran los enegramas. A mí se me hace muy complicado el enegrama, ¿verdad? Nosotros éramos, ¿cómo era? Flemático, melancólico, sanguíneo, colérico y histérico, ¿verdad? Eran las... Sí, hay gente que ya colérico le queda muy corto. Eso describe lo que yo era y de dónde vengo. Pero eso no describe quién soy en Cristo, porque Cristo me define. Y hay que lidiar con esas cosas, sí, ¿verdad? Defínelas como quieras, pero Cristo me define. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto me define. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros queremos llevar a nuestra gente y sacarla de donde vienen, de su marco cultural, y meterla a la dimensión de lo invisible. Pero no porque somos fantasiosos, sino porque lo invisible define todo. Las cosas que son hechas, Hebreos capítulo 11, verso 2, dice: todas vienen de lo que no se ve. Entonces nosotros nos conectamos con aquello que no se ve. Por eso, por ejemplo, Pablo ora en Colosenses 1 para que nosotros seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Uno de los primeros elementos de esto que yo descubrí en la práctica fue a través de T.L. Osborne. T.L. Osborne fue uno de los más grandes evangelistas de la historia, y su esposa era una de esas esposas fieronón de vieja, como les decimos en Chihuahua, ¿verdad? Súper bien me caía, y
ellos captaron las dinámicas de fe y sanidad y supieron cómo trabajar con una multitud para levantar la fe de la gente y empezaban con un testimonio, y eso hacía que se incitara. A mí me tocó estar en el 97 en una visita que hizo Benny Hinn a México, me tocó ser su traductor, pero lo fascinante para mí fue mucho antes de la reunión, porque había una evangelista, me acuerdo, una señora muy gordita, y desde la mañana, porque el Palacio de los Deportes se empezó a llenar, y ella andaba orando y orando por gente, y empiezan a suceder sanidades, y se empieza a levantar la euforia, y empieza aquello a crecer, para cuando llegó Benny Hinn pudiera haber predicado un orangután y hubiera habido sanidades en ese lugar, porque entendían dinámicas espirituales, estaban operando en la dimensión de lo invisible, ¿sí? Y eso define lo visible. El problema es cuando nosotros queremos arreglar lo visible y pensar que eso es progreso espiritual, y no es así. ¿Me explico? Entonces, mire, 1 Corintios nos dice lo siguiente. Pablo está hablando a los corintios, que los corintios eran una iglesia problemática, porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero no eran maduros. Interesante combinación. ¿Sí? Habían recibido todos los dones, todas las manifestaciones, pero no eran maduros. ¿Por qué? Bueno, Pablo se los dice, 1 Corintios 3, dice: hermanos, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, o no carne, ¿verdad? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. ¿Cómo? Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? O sea, ustedes todavía están pensando a un nivel humano, a un nivel natural. Déjame le muestro otro ejemplo, que esto lo debe asustar un poquito más, ¿sí? Porque si la palabra de Dios no nos asusta tantito, pues entonces como que algo faltó, ¿no? ¿Verdad que sí? Fíjense en esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y pues todos empiezan a dar sus opiniones, y Pedro le cae el 20 y dice: ¡ah! Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca estableceré mi iglesia, y además te doy las llaves del reino y las puertas de esto. Y Pedro, y esto es delante de los demás discípulos, ¿ok? Y yo no sé si a ti alguna vez te han halagado delante de tus compañeros, pero te sientes como que: Juanito, ¿me traes mi Biblia, por favor? Somos humanos, ¿verdad? Y Jesús le está echando todas estas flores y estas tremendas promesas delante de todos sus amigos, porque Pedro estaba operando en revelación. Él estaba captando algo que humanamente no se captaba, pero él lo estaba recibiendo de parte del cielo. Ajá. Pero la vida cambia. Voltea con tu vecino y dile: aguas, porque la vida cambia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, que ya tenía una posición singular, el primer papa, ¿verdad? Bueno, depende de tu línea doctrinal. Pero el asunto es que, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Cómo dirá eso en otra traducción? Porque reconvenirle me suena muy civilizado, ¿verdad? Empezó a regañar a Jesús. ¿Usted nunca ha regañado a Dios? Claro que sí. Y si Dios fuera como pensamos que es, ya lo habría achicharrado a usted y a mí, pero no es así. Entonces le dice: Señor, ten compasión de ti. Otra traducción dice: ten lástima de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Y volviéndose Jesús a Pedro le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Hablando de altibajos, ¿verdad? O sea, 5 versículos antes le está diciendo: tú eres Pedro y las llaves del reino y bla bla bla, y ahora le está diciendo Satanás. Pero escucha lo que dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú pones tu mira en las cosas de los hombres, y ese es exactamente donde opera el enemigo.
O sea, no es que vendas tu alma al diablo como en las películas, ¿verdad? No es que tú hagas brujería o cosas por el estilo. No, es que te bajes a lo humano y quieras definir la vida por lo humano. Y ahí es donde opera Satanás. Romanos lo dice, y es más, te lo quiero leer de la traducción de la Nueva Versión Internacional en Romanos capítulo 8, que posiblemente, por lo menos según Ralph Mahoney, el gran maestro de la Biblia, es el capítulo más importante de la Biblia entera. Dice, este es el que te debes de memorizar. Y dice lo siguiente en Romanos 8:5. Dice, porque los que viven conforme a la carne o conforme a la humanidad ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en lo humano es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. Es que yo nomás quiero tener tantita tranquilidad. La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. Es que ¿por qué Dios no me da para un buen negocio? La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. Es que yo nomás quiero que mi hijo se case con una buena muchacha. La mente puesta en lo humano es enemiga de Dios. Y de ahí venimos todos. Pero el Señor, como le dijo un día a Juan en Apocalipsis, nos está diciendo, sube acá. Tengo otra dimensión de vida para ti. ¿Sí? Tengo otra forma de entender y funcionar. ¿Me explico? Y de repente, pues eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Vemos un Ananías que no era famoso y de repente oye al Señor y el Señor le dice, veías esto, y le vas a imponer manos y llega, hermano Saulo, Dios me envió contigo, pero ahí pum, se le caen las escamas de los ojos, ahora levántate, y lo bautiza, lleno del Espíritu. O sea, pero era Ananías, era X miembro de la iglesia. Y sucedía en lo material, sucedía en lo espiritual, sucedía en las relaciones humanas. Hay tres elementos que yo veo como fruto de esta vida espiritual y no, obviamente no tenemos tiempo, pero estamos hablando de una vida con dimensiones sobrenaturales. No puedo dejar de hacer énfasis en eso. Ahora, cuando hablo de dimensiones sobrenaturales, no estoy hablando de esa obsesión mexicana milagrera. De que hay un milagro, un milagro, un milagro. Los mexicanos iremos a cualquier parte del mundo por un milagro, ¿verdad? De que se le apareció a la Virgen o de que se le sanó de la uña enterrada y todos queremos oír el milagro. Y lo hacemos por nuestra inseguridad en el Señor y queremos cosas que nos confirmen que sí, Dios sí es verdad. Y sí, Dios está con nosotros. Y eso no es sano. Nosotros, a mí me gusta decirle a nuestra congregación, nosotros predicamos el reino y practicamos milagros. Pero no predicamos milagros, porque Jesús nunca los predicó, solo los practicó. Eso me encanta, ¿verdad? ¿Sí? Él enseñaba acerca de los niños, acerca del matrimonio, acerca de las dádivas, acerca de muchas cosas, y luego sanaba un montón de leprosos y un montón de ciegos y así por el estilo. Me encanta, ¿verdad? Nunca hizo circo, maroma y teatro al respecto, pero siempre lo hacía. Entonces practicamos milagros, pero no estamos obsesionados. Estamos obsesionados con Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero no con cosas para sentirnos mejor o más exitosos. Es como cuando todo el movimiento de Toronto, y ya sé que ya se me pasó tantito el tiempo, pero tranqui, aguántame tantito, ¿sí? Que orábamos por gente y si nadie se caía te sentías un fracaso. Entonces yo empecé a decirle a la gente, mire, si usted le tiene miedo a caerse, acuéstese, oro por usted en el suelo. Una justicia que rebasa todo lo que este mundo conoce. Las obras sobrenaturales del Señor. ¿Sí? Hoy nos comentaron un testimonio de alguien que necesitaba una operación porque tenía una hemorragia, ¿verdad? Y a mi esposa le pasó lo mismo. Ella no quería operarse porque mi esposa es hiperactiva. ¿Hay esposas hiperactivas aquí? Vamos, ¿sí?
Mi esposa es hiperactiva. Ella no le tenía miedo al cuchillo, ella tenía miedo a la cama después de la operación. Porque si voy a tener que estar encamada 1 o 2 semanas, me voy a volver loca, ¿verdad? Y Dios le desaparece los tumores que tenía en la matriz. Y el doctor no pudo negarlo, ¿verdad? Cuando le dije, ¿qué piensa usted de eso, mi doc? Le dije, no, pues son cosas del de arriba, ¿verdad? Y ya, no hubo operación. Pues esto es parte de la vida cristiana. Esto es parte de cómo nosotros hacemos y funcionamos. Y finalmente, una coinonía de lo que nos ha hablado Alan. Una conexión entre gente imperfecta, pero es sobrenatural la conexión porque viene de parte del Espíritu Santo. Y nos conecta más allá de tus méritos para conmigo, los míos para contigo. Nos conecta porque Dios está en medio de nosotros, y donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y no son palabras vacías, ahí está Él. Y donde Él está, cosas suceden. Entonces, amados, yo quiero llamarnos a nosotros, porque nuestro trabajo es madurar a los santos, según Efesios, ¿verdad? Y madurar no es cosa fácil, y raras veces es agradable. Pero madurar no es simplemente corregir su comportamiento o mejorar su mentalidad, es cambiarle totalmente su entendimiento de lo que de veras importa. ¿Me explico? Es por ejemplo, voltear a ver un niño y ver la imagen de Dios en el niño, y ¡pum!, cambio totalmente mi relación con el niño, porque la imagen de Dios está en ese chaparrito. Y ya no lo maltrato, ya no abuso, ya no lo ignoro. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en ese niño como lo está en otra persona grande. Y ya ves a través del Espíritu. Y lo mismo va cuando tienes un problema. Santiago, que dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿verdad? Hay muchos lugares que hablan de sumo gozo. Jesús dijo, cuando los persigan y hablen mal de ustedes, gócense. Yo no conozco casi a nadie que obedezca esos versículos. Todos entramos en la depre y por favor ministreme, pastor, ¿verdad? Pero ahí dice, entren en sumo gozo. ¿Por qué? Porque estás en un momento de oportunidad. Mire, cierro con esto y luego vamos a orar. El año pasado yo tuve cáncer. Me tuvieron que operar aquí en Monterrey. Y me pregunta la gente, ¿y qué te pasó? Nada. ¿Por qué? Porque yo tengo 43 años pidiéndole al Señor que yo me quiero ir con Él. Desde que me convertí. Bueno, desde como 6 meses después de que me convertí, le dije, Señor, este mundo está muy feo, esto no es mi hogar, yo me quiero ir contigo. Y nunca lo he podido convencer. Sospecho que mi mujer me resucitaría si me muero, ¿verdad? Y luego me iría muy mal. Pero entonces cuando me dicen, híjole, sí, efectivamente tiene cáncer y tiene un par de años con él y etcétera, etcétera. Pues dije, me acuerdo que platiqué con el Señor y dije, híjole, Señor, me encantaría irme contigo. De veras me encantaría. Digo, por favor. Digo, la comida aquí está buena, pero sospecho que en el cielo es mejor. ¿Me entiende? Y la compañía aquí también es muy buena, pero también sospecho que en el cielo es mejor. Y en el cielo yo ya no voy a tener a Enrique Bremer dándome guerra. Toda mi carne, todas mis debilidades, todas mis inclinaciones por querer ahorcar a alguien, ¿verdad? Todo eso ya no va a estar, gloria a Dios. Entonces, pues claro que me quiero ir al cielo. Le dije, pero ahorita no puedo, porque me has encomendado cosas que son muy importantes y ahorita no puedo irme. Y le dije, Señor, es que no siento que te he redituado adecuadamente a la inversión que tú hiciste en mí. No tengo la clase de fruto que yo quiero llevarte cuando me vaya. Entonces todavía no me puedo morir. Tienes que entender la vida desde otra dimensión, amado, porque somos de otro planeta. Este lugar no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía no está aquí, y queremos ayudarle a nuestra gente a entrar al reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista se anuncia el reino de los cielos y todos quieren entrar en él, pero se requiere una violencia que revienta de donde estamos en nuestra cabeza para entrar a la dimensión de Dios.
Así que quiero dejarlos con la exhortación de Pablo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No nada más las cosas en el futuro eterno, hay cosas que no se ven ahorita. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven se acaban luego. Pero las que no se ven, esas son las buenas. Así que, Padre, queremos pedirte este día que no queremos bajarte aquí a que tú funciones en lo nuestro, sino que habiendo tú bajado, ahora nos subas a funcionar en lo tuyo. Por eso nuestra pregunta no es ¿qué necesito yo?, sino ¿qué te gusta a ti, Señor? ¿Y qué estás haciendo tú, Señor? Ahorita estás derramando tu espíritu en avivamiento con jóvenes. Órale, ahí estoy yo, Señor. Y ahorita tú quieres tocar las vidas de niños de este que llama. Ahí estoy yo, Señor. Nomás quiero saber dónde estás tú, qué estás haciendo tú, qué cosas quieres tú, qué te mueve a ti, qué es lo que a ti te importa, Señor, qué te emociona a ti. Ahí quiero estar. Te pido que por los ojos de la fe nos ayudes a caminar no en las cosas que se ven buenas y malas, de esas siempre va a haber un montón, sino las que no se ven. Y ayúdanos a llevar a tu pueblo ahí, Señor, a no dejarlos donde están, a no condescender y nada más darles, Señor, una oración para que se sientan mejor. No, ayudarlos a ellos madurar en el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús. Levanta tu propia oración al respecto de esto y habla con Dios. Quiero descubrir. No quiero descubrir cómo hacer que tú hagas lo que yo pienso que se debe hacer. Quiero descubrir lo que tú estás haciendo, tu voluntad. Quiero comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Justicia, mencionaba ahorita Enrique, y yo quisiera nada más que nos detuviéramos un poco en qué tanto nos parecemos a Cristo, qué tanto nos parecemos a Él, porque en la medida que nos parezcamos más a Él, entonces empezamos a ver que estamos realmente justificados, estamos alineados a Cristo, ya estamos. Pero lo que vemos como que nos dice, nos falta mucho, ¿verdad? Pero esa justicia es lo que vino a hacer Jesús por nosotros en la cruz. Nos vino a alinear, porque cuando lleguemos al cielo seremos como Él es, dice la Escritura. Le veremos cara a cara y Dios va a ver la sangre de su Hijo y va a oír la voz de su Hijo, que habla mejor que la de Abel. Y entonces ya estamos bien ajusticiados, bien alineados a lo que Él quiere. Y este es un proceso que el apóstol Pablo lo mencionó ahorita, Enrique. Es un proceso de santificación, de esa santidad, de ese proceso. Y pastores, yo sé que este es un tema para algunos, la santidad, el alinearnos, el no perder el rumbo. Usábamos el ejemplo de un avión que cuando sale de aquí a Australia, si no tienes el corrector de rumbo, te vas a perder. Necesitas un corrector de rumbo, y es el Espíritu Santo que nos alinea a esa justicia continuamente. No se te olvide quién eres,
que eres un embajador de Dios aquí en la tierra, que eres un hijo de Dios, que lo que tú haces significa mucho para Dios, pero también para la gente que necesita ver a Cristo. La gente no ve a Cristo. Y una iglesia que no represente bien a Cristo, un líder que no represente bien a Cristo, Dios va a pedirnos cuenta de que tenemos que alinearnos a esa justicia que Cristo vino a darnos, que no fue en vano lo que Él hizo. Entonces es una continua lucha, créanmelo, yo lo digo por experiencia, no sé, Enrique lo mencionó, es una lucha diaria para mantener el rumbo. Hay vientos de cola que le llaman, te desvían, te quieren sacar del camino, pero podemos corregir el rumbo si oímos la voz del Espíritu. Podemos oír la voz del Espíritu a través de nuestros líderes, los que nos mentorean. Sí, podemos oír ahí, podemos abrirnos y pedir ayuda. Y yo quisiera aprovechar que en estos días, en este tiempo, si alguno está luchando con algo, no te vayas con esa lucha. Sí, busca, aquí hay pastores, aquí están los del consejo. Estamos para servir, estamos para ayudar. No somos los superhéroes, los super santos, pero tenemos que abrirnos y buscar ayuda, porque esa justicia no la podemos desperdiciar. Esa santidad no podemos dejar de caminar en ese camino de la santidad. Hay que ser santos. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es una lucha, no es fácil, estamos en un mundo caído, pero podemos salir adelante. Entonces no se dejen engañar, que para qué lo digo, que para qué le confieso, para qué le comento. Nada de eso, al contrario, busca esa oportunidad para abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, estoy luchando, estoy batallando en esto. No estás solo, ¿sí? No estamos para apedrear a nadie, estamos para ayudarnos unos a otros. Amén. Muchas gracias, Enrique, gracias por la palabra.